¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más para este pequeño canal. Y bueno, esta vez traigo un análisis un poco más corto que el primero. Y esta vez vamos a hablar de Donbass, una película excelente de un director ucraniano. Y bueno, no se diga más, entremos de lleno al video. Bueno, Donbass es una película del director ucraniano Sergei Losnitsa y la película su estreno oficial fue el 9 de mayo del 2018 en Cannes, el Festival de Cine. Y bueno, pues según su categoría es un drama de acción, pero claramente hay que analizarlo a fondo. Esto no solo se queda en un drama de acción, sino que es una sátira política y también trata de mostrar incluso, bueno, muchas de las cosas que se muestran no son 100% reales, pero pues son inspiradas pues, en situaciones de la realidad para crear un suceso ficticio que probablemente no está alejado de la realidad. Un poco confuso lo que acabo de decir, pero más o menos quiero que me cojan la idea. Наша мать. Наша Родина мать больная. На нее проказа лезет фашистская. Она Pero para hablar de Donbass, primero hay que hablar un poco del contexto en que se desarrolla esta película. Luego del Euromaidán, en el año 2013-14, fue ya a finales del 2013, inicios del 2014, bueno, pues Ucrania, que claramente estaba pasando por una situación un poco compleja, entre los que querían mantenerse bajo el yugo de Rusia y los que querían pues unirse a la Unión Europea, que era mucho más beneficiosa. Y bueno, pues esto desató un montón de protestas en Kiev, protestas brutales, sangrientas. Incluso el gobierno empezó a disparar a las personas, murieron 150 personas más o menos. Luego de esto, pues ganó la sociedad civil. Es una victoria para la población, que luego de la presión, pues el que era presidente, que era Víctor Yanukovych, huyó de, luego de las protestas finales. Pero, digamos, esto fue una victoria esencial, claro, pero no, todavía estaba ese fantasma de la Unión Soviética presente. Y en el este de Ucrania, la mayoría de la población habla ruso. Se sienten más identificadas con la Federación Rusa por su pasado soviético. Supongo sus papás, sus abuelos eran soviéticos, hablaban ruso. Entonces ellos, pues claro, en sus casas hablan ruso, pero en el trabajo tenían que hablar ucraniano por sus compañeros. La cuestión es que ellos empezaron a movilizarse pidiendo independizarse de Ucrania, porque ya se iban a unir a la Unión Europea. Entonces ellos querían seguir bajo la protección de Rusia. Entonces, estas protestas se empezaron a intensificar, había movimientos fascistas, había movimientos extremistas dentro de todas estas protestas y bueno, de alguna manera empezaron a conseguir armas y claramente no, de alguna manera no, Rusia les proporcionó armas. Y bueno, pues esto se terminó en un conflicto que ya lleva más de 6 años, donde no importan los ceses al fuego, aún así se siguen atacando. Digamos, entonces aquí es donde se desarrolla la película. Un contexto en donde ya Lugansk y Donetsk, que es principalmente Donetsk, que es, todas estas dos ciudades quedan en la cuenca del Donbass, que es, donde hace honor la película. Y bueno, pues, digamos, en la película no muestran, no dicen lugares exactos específicos, dicen una ciudad dentro del territorio ocupado por los separatistas. Y bueno, pues eso básicamente, ¿no? El gobierno, un gobierno que se creó independiente, donde la base es que no, el gobierno ucraniano son fascistas y todavía se tiene ese aura, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial y todo ese complejo, la verdad.
Y bueno, sigamos con, con la película ahora sí. Deutschland! Фашик, блядь! Ебать ту Люсю! Фашиста поймали! Bueno, es una película que por medio de 12 relatos quiere mostrar cómo la sociedad comienza a degradarse eh, a medida que los efectos de la propaganda y manipulación que este gobierno que se creó en esa zona de Donetsk, en la zona del Donbass, digamos, y es una propaganda que controla, empieza a controlar a las personas, y aquí es donde se trae a colación a Hobbes, donde como el ser una persona coge y deja todos sus sentidos y su racionalidad para obtener una protección, que eso es lo que ofrecen, ¿no? Nosotros te protegemos, tenemos armas. Y entonces aquí es donde se ve ya esto como esto, que en otro contexto se vería como algo tan, ya, algo nada común, ¿sí? Algo que no cuadra. Entonces aquí se muestra como algo muy cotidiano. No todo mundo, pero los que pertenecen, que son la mayoría al ejército separatista, tienen armas. Y todo entonces las armas se vuelve algo muy cotidiano, ya sea en una boda, que lo muestran ahí en la película, ya sea andando en la calle, todo se vuelve, todo esto que estaría en otros contextos, estaría como muy alejado de ser común, aquí se vuelve muy normal. Entonces esto es una de las cosas la que también se centra la película. Claro que está la sátira política, ya como les había hablado del contexto, pues. Y entonces, básicamente, digamos, ninguno de los relatos está como conectado directamente, pero se, digamos, se traen por medio de un plano secuencia. Finalizando el relato anterior, algunos ya están conectados con el siguiente. Y así. Eh, el director, la verdad, le hizo muy bien, Sergei Lonetze. No soy muy conocedor de su trabajo, la verdad. Pero la película es excelente. Eh, y, o sea, este tipo de obras de cine independiente llegan y a veces son muy pocas. O sea, las puedo contar con los dedos de mi mano. O sea, son pocas las obras que llegan y dan un mensaje tan contundente como este. Donbass es una película que es excelente en todos sus aspectos. Ya con un presupuesto pues, resumido, claro, eso es algo típico de una película de cine independiente. Pero eso no le quita poder, no le quita que, lo que quiere transmitir. Y la verdad es que es algo digamos, una película para recordar esto, para recordar el conflicto ucraniano, que es algo que poco a poco se ha ido olvidando y es algo que ya van más de 9.000 personas muertas. No es algo para jugar. Y la verdad es que poco a poco ha ido quedando en el olvido. Entonces esta película cae muy bien para recordarte a ti que todavía en el este de Ucrania hay personas muriendo, todavía en el este de Ucrania hay personas que con un pensamiento radical que cualquier extranjero o lo que sea puede ser tildado de fascista o peor aún. Y la verdad es algo maravilloso como se muestra también otra cosa en la que que es la que se centra el director o bueno la película, y es que la, las cámaras o bueno un reportaje profesional de un periodista un noticiero a veces no suele ser tan contundente como lo es la grabación de una persona cualquiera. Estamos en la revolución tecnológica, la cuarta revolución tecnológica. Entonces, las cámaras de los celulares, cualquier puede captar un momento inolvidable. Y esto lo refleja mucho en la película, que los celulares y todo esto empiezan a jugar una parte fundamental, las fotos, todo esto, digamos, las redes sociales incluso ahí entraría, pero pues es algo que no se refleja obviamente, vale darle importancia, pero sí, digamos, eso se muestra más en
un video que lo tome cualquiera, de lo que se podría mostrar en un reportaje, yo que sé, de Vice o de algún noticiero internacional que quiera mostrar la guerra. Cosas para analizarle a esta película, la verdad es excelente, se la recomiendo mucho. Y bueno, pues siempre hay que buscarle, y bueno, cada quien tiene su punto en donde fijarse en una película cuando la ve. Yo me fijo en la parte política y social y filosófica, se podría decir, porque pues, a veces me interesa mucho, pero también hay que disfrutar de las películas, obviamente, hay que dividirse. Pero pues eso no afecta en que, yo no puedo ver una película así porque es mucho trabajo. No, o sea, disfruten de las películas. Y la verdad es que le doy un 10 de 10. Es una película excelente y vale la pena verla. Vale la pena dedicarle el tiempo a verla. La verdad, aunque no sea como que tan evidente en los mensajes, aún así no creo que seas tan... las personas no creo que sean como tan un poco cosidas para no entender lo que quiere mostrar. En el caso, espero que les haya gustado. Traté de ser más corto en lo que digo, un poco más preparado. El anterior fue como más hablar. No había organizado las ideas, pero esta vez sí. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado la pequeña introducción al contexto histórico. Y bueno, no se diga más. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like, compartirlo. Eso ayuda a que el canal crezca. Y bueno, espero que estén bien, que tengan un buen fin de semana, un buen inicio de semana también. Y un saludo a todos. Спасибо нашим президентам, руководителям.